Bueno, buenas noches a todos, se escucha ahí bien. Sí que hace frío en Granada, sí. La última vez que estuve aquí fue para hacer el mulacén y casi muero porque había 20 grados bajo cero, que sepáis. Dios es muy divertido. Ahora me trae aquí a esta iglesia y no voy a estar sentada, no os preocupéis, voy a estar de pie luego. Ahora voy a empezar aquí sentada porque quiero comenzar pues trayendo un poco, o trayéndoos, igual que yo misma me traigo cada día, a la realidad. Yo no quiero que sea un testimonio bonito, yo quiero que sea un testimonio de fuego, eso es el Espíritu Santo, no os asustéis. Y ojalá estuviera ya la tierra ardiendo, diría el Señor. No quiero que sea un testimonio bonito, quiero que sea un testimonio de verdad, que despierte conciencias, que os agite en el asiento y sobre todo que os levante. Y os levante a dos cosas que es a lo que quiero invitaros a todos. Os levante a la unidad. Es el tiempo para la unidad de los cristianos y es especialmente el tiempo para la unidad de los católicos detrás del Papa Francisco en unión con él. Y la segunda invitación que vengo a haceros es que una vez puestos en pie, conociendo la verdad del aborto, seáis capaces incluso de entregar vuestra vida por defender la verdad. Esas son las dos invitaciones que traigo. ¿Por qué son estas dos invitaciones? Porque España, mi país y vuestro país, está revuelto. Está revuelto políticamente hablando, está revuelto socialmente hablando. Creo que este es el tiempo donde este testimonio está más necesitado, más luminoso, más esperanzador, más lleno de misericordia y de amor que nunca antes. Cuando vemos cómo desde el Senado de los Diputados, los que nos representan, suben a el Lambón y hacen discursos sin, quiero pensar, medir siquiera las palabras de lo que están vomitando en el nombre de las mujeres y del bien de la sociedad de este país, España. Cuando los escucho se me desgarra el alma. ¿Y por qué? Por dos motivos. Ahora porque pues siento una pena y una tristeza muy grande. Y me trae recuerdos de lo que yo fui. Yo hablaba con las mismas palabras, identifico las mismas mentiras, identifico todo perfectamente. Es el mismo discurso, solo cambia el traje del que lo vomita. Y también sé perfectamente qué hay detrás de todo eso. Eso es lo que más me desgarra el alma, porque no aman a las mujeres. Y hoy, que una vez de que conocemos a Jesucristo, estamos llamados a amar. Hoy más que nunca, las mujeres, las que han abortado, las que están a punto de abortar, las que no han abortado y han continuado con su embarazo, necesitan amor y misericordia. Y sobre todo, esta sociedad, este país, España, necesita de la verdad, es urgente, es muy urgente. Voy a empezar con esto que es un poco diferente a cuando comienzo el testimonio, pero creo que es que uno tiene que ser flexible a lo que ocurre cada día. Eso es el Espíritu Santo en constante movimiento. Y hoy el movimiento me lleva a querer leer, por eso me he sentado, algo que he escrito esta mañana viniendo de Córdoba, donde estuve ayer dando el testimonio, donde ya hablé de lo convulso que está nuestro país, España, las leyes y el mal que acecha a las mentes oscuras y los corazones ennegrecidos de nuestros políticos, exactamente igual que estaba yo.
Hay dos formas de ver la situación actual, y es que Dios nos dio inteligencia para leer los signos de los tiempos. No me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Os invito a leer esa parte. Desde esa inteligencia y leyendo los signos de estos tiempos, tenemos que dar una respuesta real, no imaginaria, real. Y esa respuesta, en mi opinión, solo puede ser dada por los católicos en una unidad, todos siendo uno, como uno es Cristo con el Padre, todos siendo uno. Y para poder ser uno con respecto a la defensa de la vida y del Evangelio de la vida y de Cristo, hay que conocer la verdad. Es fácil mentir, muy fácil. Es más, tenemos tendencia y nos resulta hasta cómodo a veces mentir. Se puede mentir por muchos motivos, hasta inconscientemente. Nuestros políticos mienten por codicia. El aborto genera muchísimo dinero y poder. Están ávidos como Satanás babeando por ese dinero. Veréis, dos datos muy importantes. Empezamos con una ley que impedía que las personas que quisieran ir a rezar con el Santo Rosario de la mano delante de las clínicas de los centros abortistas, empezó una ley en la que, sin que se levantara poco la voz, nuestra unidad para darles miedo, y no miedo por amenazas, nosotros no recurrimos a eso, sino miedo por la unidad y el valor. Esa ley se aprobó para impedir la oración, porque 40 días por la vida viene a dar una cifra de aproximadamente un 50% de la reducción. Cuando se reza del número de abortos de mujeres que van a abortar, cuando se reza delante de las puertas de las clínicas abortivas, en una continua oración. Ahora es más, Córdoba, por ejemplo, en la Pascua comenzará la campaña más intensa porque se está día tras día, durante creo que es el mes entero, los 40 días de la Cuaresma, rezando desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Cada hora hay siempre alguien orando el Santo Rosario, nada más. Si vosotros lleváis ese 50% a cifras económicas, como veis, las pérdidas son catastróficas. Ahora os voy a dar otro dato, y eso que a mí no me gusta, pero hoy creo que es necesario. El 80%, y esto es un tanto por ciento real, Spaymatter me lo ha dado esta misma tarde, el 80% de las mujeres que ellas libremente se acercan a alguien a pedir más información sobre el aborto, sus consecuencias y la verdad, deciden continuar adelante, seguir adelante con su embarazo. 80%. Si echáis cuentas económicas de lo que supone el 80% de dinero, creo que ya estáis entendiendo de qué va esta historia. Así que cuando vengan ellos, los políticos, que han dejado de ser políticos para convertirse en psicópatas, cuando ellos, los políticos, vengan a dar otro tipo de información, me gustaría que os pusierais en pie con la verdad. Y la verdad es esta que vais a escuchar hoy. No voy a dirigirme personalmente a ningún político, sino a todo el conjunto del gobierno y de todos los que han hablado durante estos días. Como consecuencia, y por eso lo hago, porque soy ciudadana nacida en España y con el poder y la autoridad de Dios, hablo como hija de Dios y como ciudadana española, en favor de la verdad. Tengo esa autoridad y la he asumido desde el mismo momento en que después de mi conversión Dios me pidió que hiciera exactamente eso que estoy haciendo ahora mismo aquí y en muchas otras partes del mundo, no solo en España. La autoridad me la otorga haber sido enfermera abortista y haber dedicado parte de mi vida a asesinar a muchos no nacidos y a herir de muerte como Caín a mis hermanas mujeres con mentiras.
Esas mentiras se fundamentan en varias cosas que nuestros políticos desde la tribuna del Senado, donde no puedo acceder, porque os aseguro que si pudiera acceder no tendría ni un segundo de duda en ponerme allí en pie, se atreven a vomitar discursos que hablan de derecho para la mujer, libertad para la mujer, justicia y algo que hoy me ha desgarrado, avance. Todo esto está ocasionado porque una comunidad autónoma, Castilla y León, bajo un hombre, un político, que me da igual el nombre y que me da igual el partido político, ha decidido ejercer con todo su derecho un protocolo de información sin renunciar y sin expulsar fuera el protocolo obligatorio con toda mujer que está embarazada. Solo son dos cosas las que van a hacer: ofrecer a la mujer embarazada que escuche el latido cardíaco de su hijo, y el otro, que vea la imagen de su hijo en una ecografía 4D. Eso ha sido suficiente para que ahora mismo toda España y especialmente nuestro gobierno esté incluso llegando a amenazar a que si se lleva a cabo este protocolo en Castilla y León, utilizará todo su poder dictatorial y tirano, por supuesto, para ir en contra de este protocolo. Hasta hace bien poco dudo que muchos de nuestros políticos que nos representan supieran siquiera dónde está en el mapa de España Castilla y León. Hoy creo que ya lo saben todos. Dentro de las falacias de la mentira del aborto, están gritando desde micrófonos que este protocolo de Castilla y León viene a retroceder años de logros para las mujeres. Bueno, y piden claridad en la exposición de esto. Es muy claro, lo acabo de decir, hay que ser o muy idiota o muy necio para no entender que el protocolo consta de dos cosas: escuchar el latido cardíaco de tu hijo y ver la imagen a tiempo real de tu hijo. Pero hay un político que hoy se ha subido a gritar al estrado y quiero responder con la paz de Dios y con la espada de la verdad. Y ha venido a decir barbaridades hasta incluso llegar a blasfemar. Veréis, España, en sus orígenes son cristianos. Toda Europa se fundamenta en la cristiandad. Es más, estoy en Granada, tengo familia descendiente por parte de la rama paterna de Granada. Loja está aquí cerca, se liberó, sí, ¿verdad que sí? Hubo una gran batalla que, bueno, se liberó a esta ciudad, ¿verdad?, de la tiranía en ese momento musulmana y recuperaba así su identidad. Importante esta palabra, porque estos políticos que no son nada escrupulosos y que son muy avariciosos y codiciosos, nos han llegado a robar la identidad como país y a toda Europa también. Ese empeño lo tuvo San Juan Pablo II, por eso cuando vino a Santiago nos hizo una llamada. Hago un llamado urgente a la vieja Europa a recuperar su origen. Bueno, parece que tenemos miedo a decir lo que somos, cristianos católicos. Por eso quiero contestar desde la casa de mi Padre, que es Dios, y es este lugar. A mí me gustaría que a los españoles nos enseñaran la cantidad exacta de beneficios económicos que se han repartido nuestros políticos desde la aceptación de políticas contra la vida, pasando, por supuesto, por los centros privados y públicos que también colaboran de alguna manera, directa o indirectamente, en el asesinato de los no nacidos. ¿Alguien de aquí sabe cuánto dinero han ganado? También me gustaría que ellos que están a nuestro servicio y no al revés,
¿Por qué no nos enseñan los informes médicos que avalan las consecuencias las consecuencias postraumáticas del aborto en las mujeres? Son consecuencias físicas, psicológicas, morales, espirituales. Y también hay informes que asocian directamente al aborto dependencias a la pornografía, al alcohol, a las drogas y a determinadas medicaciones que tienen que ver con ansiolíticos, antidepresivos o estimulantes, anorexias y bulimias, autolesiones e incluso suicidios. A mí también me gustaría que dijeran si insinúan o ya es cierto que la práctica de la fe católica aquí en España, que se desarrolla por medio de la oración entre otros signos, ha dejado de ser un derecho y por lo tanto una libertad que recoge nuestra Constitución de la libre práctica religiosa. Si ha dejado de ser un derecho y una libertad, me gustaría que nos lo dijeran así, sencillo y claro, para saber a qué atenernos. También me gustaría pedirles, por favor, que nos dijeran cuál es el miedo que tienen a 4 gatos puestos con la oración del rosario delante de los centros abortistas. ¿Cuál es el miedo que tienen a ese 80% de mujeres que deciden libremente no abortar? Me gustaría también recordarles que la verdadera capacidad de decisión de una mujer únicamente puede ser tomada desde el pleno conocimiento que viene a través de la información, nunca sesgada y nunca manipulada. Por lo tanto, no entiendo qué está pasando con que una mujer embarazada escuche el latido cardíaco de su hijo o le vea en una pantalla de ecógrafo. ¿Quieren de verdad libres a las mujeres? ¿O en ese momento dejarían de ser objeto de deseo para su codicia y su poder? Quiero también decirles a ellos algo. Veréis, es fácil subirse como político a una tribuna y vomitar todo lo que el desconocimiento, la falta de información quiere por la boca. Y me voy a referir a las palabras de Jesús cuando Él dice que no es impuro lo que entra de fuera adentro, sino lo que sale del corazón del hombre. Así que eso es relativamente fácil. Pero yo les voy a tender la mano y hacer una invitación. Y es esta. Que si cogen mi mano, yo misma les bajo a un quirófano abortista donde se asesinan no nacidos. Nunca había ningún político ahí abajo. Así que no entiendo cómo pueden hablar de lo que sucede ahí abajo. Después les voy a hacer otra invitación. Que se sienten con los movimientos pro vida, tanto los aconfesionales como los católicos. También les quiero invitar a que se sienten a dialogar con las mujeres que han abortado y que sí que ellas ya han salido del silencio para atreverse a decir lo que de verdad sucede en una mujer cuando ha abortado. También les invito a sentarse con mujeres que han encontrado ángeles en sus caminos y confiando y tomándose de su mano decidieron seguir adelante, porque lo que se van a encontrar a esas mujeres valientes, fuertes, que lo primero que presentan es el resultado de su decisión, que es la vida, es decir, a sus hijos.
No conozco a ninguna mujer de ningún país, de ninguna cultura, de ninguna religión, que se haya arrepentido de decir que sí a la vida. Pero conozco muchas mujeres de diferentes condiciones culturales, sociales, económicas, religiosas, que cada día se la pasan intentando recuperar aquel día pasado en el que cruzaron la puerta de un abortorio, confiadas en que estaban haciendo lo correcto. Pero no se puede volver al pasado. Así que también hago una invitación a nuestros políticos a que se sienten con profesionales sanitarios que han trabajado directa o indirectamente, pero sobre todo directamente, como yo, en quirófanos abortistas, para que vean las secuelas de ese trabajo y que les escuchen. Son invitaciones gratuitas, por cierto, desde aquí también se lo digo, porque nosotros no cobramos nada, a nosotros nadie nos paga. Así que gratis lo recibimos, no se preocupen, señores políticos, gratis se lo mostramos. Quiero también decir que la herida que está desgarrando al mundo entero ahora mismo es el aborto. Y me voy a referir a las palabras de Madre Teresa de Calcuta, que dijo: elevo mi voz en todas partes. Hagamos que todo niño, nacido o no, sea un niño deseado. El aborto va en contra del mandamiento del amor. Creo que si los países ricos permiten el aborto, son los más pobres y necesitan que recemos por ellos. Ese es nuestro país. Para mí, dijo Madre Teresa de Calcuta, las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres. ¿Le tienen miedo a un niño no nacido? Y por eso el niño tiene que morir. Al abortar, la madre no ha aprendido a amar. Al abortar, la madre no ha aprendido a amar. Yo no sabía amar. Nuestros políticos no saben nada del amor. Por eso hay que enseñárselo. La madre no ha aprendido a amar y ha tratado de solucionar sus problemas matando a su propio hijo. A través del aborto se le envía un mensaje al padre de que no tiene también, así, que asumir la responsabilidad del hijo engendrado. Como veis, el aborto afecta a la mujer y al hombre. Olvidado también por nuestros políticos, el hombre. Un padre así es capaz de poner a otras mujeres en esa misma situación. De ese modo, un aborto puede llevar a otros abortos. He conocido mujeres que han llegado a abortar hasta 17 veces. El país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Jesús dio su vida por amor a nosotros. Hay que ayudar a la madre que está pensando en abortar, ayudarla a amar, aun cuando ese respeto por la vida de su hijo signifique que tenga que sacrificar proyectos o su tiempo libre. A su vez, el padre de esta criatura, sea quien fuere, debe también dar de ese amor hasta que duela. Sobre el crimen del aborto, dijo: la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto,
porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. El comunismo siempre ha enfrentado a un enemigo contra otro. Es la forma de actuar del demonio, el odio. Caín contra Abel, Rusia contra Ucrania, hermano contra hermano, pobres contra ricos, negros y blancos, hombres contra mujeres y ahora madres contra hijos. Dijo San Juan Pablo II, para liberar al hombre contemporáneo del miedo de sí mismo, del miedo de sí mismo, del miedo del mundo y de los otros hombres, y del miedo al no nacido, para liberar al hombre de los poderes terrenos y de los sistemas opresivos. España está bajo un sistema opresivo. Ante esa fuerza predominante, para ser liberado de todo síntoma de miedo servil, muchos cristianos viven bajo la opresión del miedo servil. Dijo San Juan Pablo II, el creyente debe llamar a Dios. Es necesario desearle que lleve y cultive en su propio corazón el verdadero temor de Dios. Que ayer San Pablo nos decía que nosotros teníamos un espíritu de valor, no de temor. Y por eso ayer San Pablo nos llamaba a ponernos en pie. Dios es el principio de la sabiduría. Hoy es Santo Tomás de Aquino. Dominico, orden de predicadores. Dios los puso en pie para combatir la herejía de ese tiempo. Santo Domingo de Guzmán. Hoy Dios nos pide que nos pongamos en pie para defender la vida, sin excepción. Ese temor de Dios es la fuerza del Evangelio. Por eso tenemos que conocer el Evangelio. Es temor creador, nunca destructivo. Genera hombres que se dejan guiar por la responsabilidad, por el amor responsable. Genera hombres santos, es decir, verdaderos cristianos. No son otros los santos. Todos estamos llamados a la santidad. Verdaderos cristianos a quienes pertenece, en definitiva, el futuro del mundo. El futuro del mundo. ¿Creéis que os pertenece el futuro del mundo? Yo sí lo creo. Y el futuro del mundo incluye a nuestros hermanos que todavía están en el error y en la oscuridad y en los valles de muerte. Ciertamente, dijo San Juan Pablo II, André Malraux tenía razón cuando decía: el siglo XXI será el siglo de la religión o no será en absoluto.
No ser en absoluto es no tener futuro. Me llamo María, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nací con el nombre de Amaya, en el País Vasco, aunque mis raíces son granadinas y castellanas. ¡Guau! Cuando en la adolescencia decidí echar a Dios de mi vida, ya hice una primera apostasía desde el corazón. No le necesitaba y quería caminar con las corrientes de ese momento. Entraba con fuerza en España el feminismo y venía con el paquete completo, a favor del aborto, a favor del divorcio porque no se cree en la familia como base de toda sociedad y en contra, con odio feroz a la Iglesia Católica. Si me hubieran dado una espada y no la de la verdad, sino de metal, creo que se hubiera decapitado a todos. Eso es lo que sucede exactamente ahora. Engañados, con mentes oscurecidas y con una terrible herida que asola a nuestro mundo, que es la falta de amor. Nos salimos al mundo a gritar muy alto y por eso parecíamos más. Por eso también ellos parecen más. Cuando me hago feminista, por supuesto, y lucho por esos derechos y libertades, sale en el 2000 un trabajo muy importante para mí, ser en un quirófano una enfermera abortista. Así que a partir de ese momento, así funciona, ya no puedo estar sentada. No sé cómo se apaga este, perdonadme. Ah, ¿no se apaga solo? A ver si funciona. ¿Sí? Bien, ya, ahora. Señor, perdón. No tengáis en cuenta, no sé si lo han retirado, pero no tengáis en cuenta que el Señor está detrás en absoluto, Él está delante. Espero, si no a mí me va a ir mal. Me convierto en una enfermera abortista. ¿Qué hace una enfermera abortista? Bueno, es sencillo. En la medicina todos son protocolos. El protocolo de una enfermera abortista es impedir problemas. ¿Por qué? Porque desde las 7 de la mañana aproximadamente, cuando yo entro a trabajar, preparo un listado enorme de historias clínicas. Son la historia clínica de cada una de las mujeres que, engañadas, con la verdad manipulada y sesgada, pero creyendo que al protegerles una ley hacen lo correcto para sus vidas, entrarán por aquella terrible puerta. Os digo una cosa y lo repito y lo repito. Cuando una mujer entra por una puerta de un centro abortista, permite que se asesine a su hijo, cuando salga por esa puerta, nunca, jamás volverá a ser la misma persona que entró en ese centro. Nunca. La herida que la acompañará el resto de su vida no es sanada, pero es que ni siquiera consolada por el mejor psicólogo del mundo. Solo no se escucha. ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Ay! No me puedo creer que el Espíritu Santo me vaya a atar a este micrófono. Bueno, lo ofrezco porque despertéis. Solo Dios, que es amor y misericordia, tiene el bálsamo para acariciar con ternura esa herida. Así que no os dejéis engañar. Como enfermera, en esas historias clínicas que tenía que preparar desde las 7 de la mañana hasta que a las 8 comenzaba a recepcionar conmigo para llevar a ese quirófano cada 7 o 10 minutos a una mujer. Podéis echar los cálculos, solo un centro en Bilbao, de lunes a jueves,
de 8 a 2 o 3 del mediodía aproximadamente, a una media mínima de 300 euros hasta 1.000 euros dependiendo del número de semanas de gestación, podéis echar las cuentas. Dinero. Somos tan viles que los pecados no cambian. Dinero, dinero. Es codicia lo que se esconde, avaricia y poder, por supuesto, poder. Bueno, el equipo se compone de un ginecólogo que dejó de ser médico hace tiempo porque se convirtió en un asesino. Porque eso dejó de ser un quirófano para convertirse en un matadero. Ya sé que os estáis preguntando, entonces, ¿qué os pasa? Pues que enloquecemos, porque Satanás enloquece, porque el mundo engaña y atrapa, y porque tu egoísmo te mueve a cosas viles. Dime qué miras y te diré en qué te acabarás convirtiendo. Cuando dejamos de mirar a Jesús crucificado, nos dejamos de convertir en amor, en bondad, en ternura, en misericordia. Pero hay que mirar a alguna parte. Se mira al mundo y el príncipe de este mundo hoy es Satanás. Así que le servimos. Pero él se encarga de que no tengamos esa plenitud de conciencia. La tengo ahora. Por eso hay que clamarla, proclamarla, predicarla. Por eso hay que evangelizar. Se evangeliza con alegría, pero con verdad, con caridad, pero con verdad. Se condena el pecado, pero se abraza al pecador. Se corrige al hermano y se le invita a venir al camino de la verdad. Cuando el ginecólogo entra, su enfermera tiene todo preparado. Yo tenía todo preparado. La mujer está tumbada en una camilla aquí al lado mío y yo estaré sentadita en una silla a su lado, a su costado. El ginecólogo entrará y os voy a decir solo algo de lo que existe ahí abajo. Porque cuando cuento el testimonio, a veces con más crudeza, si hay jóvenes con toda la realidad de lo que sucede ahí abajo, a veces la gente se asusta, no entiende, se desgarra, llora. Bien, son emociones. Yo quiero más. Yo quiero que eso sirva de estimulante para ponernos en pie y comenzar a defender y a proclamar la verdad sobre la vida. Y a veces, y más en estos tiempos donde va a costar perderlo todo, chan, 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 todo, lo he perdido todo, hasta el honor y la fama. A costa de perderlo todo, se proclama la verdad y se muere por ella. Solo podemos morir por la verdad cuando la conocemos. Así que vais a conocer la verdad de un quirófano abortista. Hay un ecógrafo y efectivamente apagamos el sonido. Claro, ¿por qué? Estos perros viejos no van a venir a esta perra vieja a contarle nada que no sepa. Esos quirófanos, con esos ecógrafos, se apaga el sonido para que no escuchen las mujeres esto. Os invito a cerrar los ojos los que queráis. Es el latido cardíaco que se oye perfectamente por un ecógrafo
en la 6ª semana de gestación. La 6ª semana de gestación para una mujer no es nada. Tiene que darse cuenta de que tiene la primera falta, luego tiene que echarse las manos a la cabeza si no era lo que esperaba. Luego empieza a ponerse un poco triste y a entrar en pánico dependiendo de la edad, de las condiciones, de su momento y situación actual de vida. Cuando se quiere dar cuenta, en su vientre suena esto. Es su hijo o su hija. Lo digo porque este movimiento feminista que defiende la vida de las mujeres y grita ni una más, se sustenta sobre los cadáveres de miles de niñas que no llegarán nunca a ser mujeres, porque otras mujeres las han asesinado. Señora Irene Montero, ¿cómo llamamos a esto? Bueno, seguimos. Así que no se escucha el latido cardíaco del bebé. ¿Y por qué tenemos que hacer trampas con las mujeres? Si eso es lo mejor para ellas. Y también haremos otra cosa, daremos la vuelta a la pantalla del ecógrafo. ¿Para qué? Para que no vean lo que hay en sus vientres. Por eso lo podremos llamar conjunto de células. Así que ya la mujer completamente vulnerable es fácilmente manipulable. Y nosotros, como feroces leones, vamos a por la presa. La presa es la mujer tumbada en aquella camilla. ¿Y por qué es presa? Porque me va a ver vestidita de verde. Es el pijama, se llama así, que llevan los profesionales sanitarios dentro de los quirófanos. ¿Y sabéis el efecto que produce? Esto está comprobado todo científicamente. Cuando uno ve un uniforme así, enseguida su inconsciente le dice, confía, es buena. Cuando tenemos un accidente en la carretera, lo primero a lo que gritamos con el móvil a pedir ayuda es a la policía. Cuando vemos aparecer en esas circunstancias a un sanitario, a un bombero y a un policía, confiamos. Bueno, ya las tenemos atrapadas y confiadas. Porque ¿qué queremos? Pues el fruto de su vientre. ¿Os suena, verdad? Fruto de su vientre. Y por eso es satánico. Porque tenemos que asesinar el fruto de su vientre para obtener dinero. Mucho. El aborto, os invito a todos a saber de dónde viene realmente y también a escuchar la historia del doctor Nathanson, que si no le conocéis os invito a escucharle. Le llamaron el rey del aborto. Es más, es él el que lleva a Estados Unidos la gran invención de la aspiradora que succiona al bebé vivo en el interior del útero materno. Él tuvo una conversión también y se pasó el resto de su vida gritando la verdad. Nadie sabe quién es el doctor Nathanson. Y nadie sabe que gracias al trabajo de mentira del doctor Nathanson, como él mismo relata, porque se inventó falsas estadísticas sobre el aborto y la necesidad por eso de traer a Estados Unidos y legalizar la ley del aborto, que sucederá por el caso de Roe, y se abre la puerta del aborto al resto del mundo. Nadie le creyó cuando dijo que todo eso había sido una invención salida de su psicópata cabeza. El doctor Nathanson incluso llegó a hacer el aborto a su propia novia, es decir, asesinó a su propio hijo. Cuando a día de hoy se siguen utilizando las mismas estadísticas, a día de hoy se siguen utilizando para aprobar las leyes del aborto en los países, las mismas conclusiones y reflexiones. A día de hoy, Pero el 23 de junio del año pasado, se revocó esa sentencia. No sé si ustedes lo saben, pero es muy necesario que sepan estas cosas. El Tribunal Constitucional de Estados Unidos declaraba inconstitucional la ley del aborto. Iba en contra del principio de la enmienda de Estados Unidos de la protección de la vida y del derecho de los no nacidos. Sorpresa.
El 23 de junio del año pasado estábamos celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Lo digo porque también es importante ver de dónde está viniendo el auxilio, y es del cielo. Bueno, así que, ¿qué instrumentos se utilizan? En el año 2000 unos hierros, que todo esto que os voy a compartir nunca lo ve la mujer, por supuesto. Está cegada, ¿os acordáis? La hemos cegado y también la hemos ensordecido. Ahora la vamos a amordazar para enmudecerla. Así que yo seré la encargada de enmudecerla. Me pedirá coger esta mano muchas veces las mujeres que se tumban allí. He tenido el placer de conocer mujeres que han abortado y siempre han venido a contármelo de la siguiente manera. Yo fui una de esas mujeres que pidió coger tu mano. No es real, no estaban en aquella camilla y en ese centro. Fueron mujeres de camillas de otros centros del mundo entero que pidieron la mano de esa enfermera. ¿Sabéis el motivo? Porque cuando empecé a dar el testimonio, yo quería saber del otro lado de las mujeres que se tumbaban en aquella camilla. La respuesta unánime de todas ellas es porque tenía la esperanza de que en el último momento esa enfermera me levantara de aquella camilla. Tengo la triste noticia de deciros que hice muy bien el protocolo de mi trabajo, porque conmigo no se levantó ninguna mujer de aquella camilla. Yo las hundí más en aquella camilla. Cuando entra el ginecólogo va a hacer su trabajo muy rápido. ¿Por qué? Porque urge en esa industria asesina y cruel despedazar rápidamente el objeto de codicia, que es el bebé en el útero materno, para pasar otra y otra y otra y otra y otra. Se produce sangre en el suelo, entre las piernas de la mujer, en la camilla, en mi ropa, en mis zuecos. El médico, muchas veces, yo tengo que ver eso, se tiene que poner un delantal que es exactamente igual al que utilizan para despiezar a los animales en los mataderos, junto con una careta transparente para que los restos de sangre y restos humanos, biológicos del bebé, no le penetren en los ojos, en la nariz o en la boca. El bebé está vivo y tiene una agonía de aproximadamente 7 o 10 minutos. En el mejor de los casos, si el médico es certero, morirá al principio. No suele ocurrir. Así que morirá muy al final de esos 7 o 10 minutos, en una agonía y en un acto desesperado de huir, porque tenemos instinto de supervivencia. Todos los animales tienen instinto de supervivencia. El bebé, su instinto de supervivencia será elevarse a la parte más alta del útero de su madre, de su tripa, para que los hierros que están entrando vía vaginal no le den, no le golpeen, no le desgarren. Esos hierros tienen un grosor y una longitud dependiendo de el inicio o el final del aborto o del número de semanas de gestación. Cuanto más grande es el feto, más grande tienen que ser esos hierros, pero nunca son lo suficiente para que la muerte sea rápida. Así que es una muerte lenta y agónica. Esos hierros penetran y empiezan a romper, a desgarrar vivo al bebé. Después entrarán unas pinzas que tienen unos dientes específicos, como los de los perros de presa, que una vez enganchan el tejido blando, en este caso es todo blando, desgarran extremidades, cabeza, abdomen. Así que esos restos salen hacia el exterior, los grandes. El resto se introduce un tubo de aspirador que succiona los últimos restos. Todo eso cae en este gran holocausto, todo eso cae en el cubo que hay bajo las piernas de la madre. Esos restos son trasladados normalmente a una sala contigua donde hay un triturador. Triturarán esos restos
y serán echados a un contenedor amarillo, donde tiene una rotulación que ponen restos biológicos humanos, como los de cualquier intervención quirúrgica, de cualquier quirófano. Y se tiran a la basura. Fin del proceso. Para la mujer no ha hecho más que empezar su proceso. Para el bebé, su hijo termina ahí. La realidad es que después tienen que pasar al box. Yo misma las llevo, las enfermeras las llevamos. Reacciones habituales: shock, incapacidad de caminar, temblor, convulsión, llanto. Y estas palabras. En ese estado de shock, que es negación de lo que acaba de ocurrir, proclaman que se lo han pensado mejor y que han cambiado de idea y que no quieren entrar al quirófano y que quieren, por favor, que se llame un taxi, que quieren regresar a su casa. Mi labor es decirles que ya han entrado al quirófano, que ya no tienen nada, absolutamente nada en su útero y que efectivamente se tienen que ir a casa. Para mí no acaba ahí el trabajo, después hay que limpiar todo lo que queda. ¿Cómo es posible que un ser humano, que se llama ser humano, pueda hacer esto? Pues porque ha dejado de tener conciencia. Así que dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en cosas inferiores a las bestias. Esa es la verdad. Pero este testimonio está lleno de una gran esperanza. ¿Por qué? Porque vendrá Dios. No vendrá un psicólogo, no vendrá un psiquiatra, no vendrá mi razón, no vendrá mi observación, no, vendrá Dios, que es el único que nos puede sacar de este infierno, porque yo estaba en el infierno. Solo estaba, mejor dicho, tocando un poco lo que es el infierno. Ese infierno del que habla nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda muerte, la muerte eterna, que no es más que la ausencia de Dios, que es la ausencia de amor. Es a donde yo me iba directa de cabeza, pero no lo sabía o no quería saberlo. Por eso Dios utiliza algo en mi vida, una circunstancia. Yo llevaba casada aproximadamente, llevaba casada y de novia con mi esposo aproximadamente 28 años de mi vida. Me casé por la Iglesia Católica, a pesar de que yo era atea convencida, por supuesto, por complacer. Confundimos complacencia con amor. Así que para complacer me casé por la Iglesia Católica. Por lo tanto, hice una abominación contra un sacramento como el esponsal. Tampoco era consciente. En ese momento tomé esa decisión porque tenía miedo a perder lo que creía tener. Pasarán años para perder eso que vendrá el 11 de enero del 2017. En ese momento yo llevaba una vida de todo lujo. Profesionalmente me había dedicado ya más de 10 años a la fisioterapia, que es la carrera que acabaré terminando de hacer en Barcelona. Y empezaré a caminar por el mundo consiguiendo todo lo que el mundo dice que tienes que tener para ser feliz. Así que ganaré mucho dinero, profesionalmente tendré muy buena reputación, era muy conocida en el País Vasco y en muchas partes de España. Pasaban por mis manos de fisioterapeuta familias enteras. Así que las marcas de diseñadores que se anhelan estaban en mi vestidor. Las joyas, los perfumes, los zapatos, los bolsos, el coche, la casa y aparentemente una vida perfecta. Yo aparentemente era perfecta. Además, me había introducido hacía años en el mundo del deporte. Competía en carreras de ultratrails. Las carreras de ultratrails son carreras de montaña, por eso aquí vine la última vez a hacer el mulacén entrenando. Son carreras de montaña que transcurren desde el viernes a la noche hasta que llegas, que suele ser en la madrugada del domingo. Yo competía en la distancia de 120 kilómetros de montaña.
Era la única manera, a mí me dio por ahí, de mitigar el dolor interior que tenía y que no conseguía calmar ni acallar con nada. En ese momento también empiezo a caminar en todas las cosas de la nueva era, buscando desesperadamente algo que me consolara y me diera paz. Fijaos cómo iba a hallar paz con las palabras de Madre Teresa. Yo llevaba toda una guerra en mi interior, de cada no nacido que había pasado por aquel quirófano. ¿Cómo hallar paz? Por eso, en ese estatus de vida, mi esposo me abandonó. El 11 de enero es cuando me dice adiós. Y mi ídolo, que era él, en quien había puesto mi esperanza, mi confianza, mi todo, se marchaba por la puerta. Caí desolada. Solamente los hombres y las mujeres que han pasado también por este proceso de abandono, incluso hijos abandonados por sus padres, conocen y reconocen el dolor de esta herida. Es la otra terrible herida de estos tiempos. Por eso es del demonio y lo dijo la Virgen en Fátima. Fátima, apariciones marianas aprobadas, por supuesto, por la Iglesia Católica. No me estoy inventando nada. Fátima. El demonio vendrá por la destrucción de la familia y vendrá a devorar a la familia. En nuestro país ya no se puede decir la palabra familia, ya no son esposos. Han hecho una invención que soy incapaz de repetir porque ni siquiera lo recuerdo. Así que ya estaba todo destruido en mí. Y ese león rugiente, que es el demonio, pues vino a cobrar su presa. Era mi alma, porque este juego, y no es de tronos, este juego va de almas. Ese es el tesoro. Y vino a por mi alma. Se aprovechó de esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, y que yo estaba destruida contra el suelo, para decirme 3 cosas que repito, porque se escuchan demasiado a menudo y no sabemos cómo combatirlas. Por eso el suicidio es una de las primeras causas de muerte en nuestro país, aunque no lo digan. Me dijo 3 cosas sencillas. Estás sola. Cierto, me quedé sola. Eres mala. Cierto, solo tenía que echar un repaso. Y nadie te quiere. Ya está, ya me quebrantó y me robó la esperanza, porque me dijo, ¿y dónde estás? No va a venir nadie a buscarte. ¡Wow! Yo no lo sabía, pero estaba tapando al Salvador. No va a venir nadie a rescatarte, a salvarte. Y me lo creí. Así que dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Y la voz susurró fácil, quítate la vida. Culminación de un plan perfecto, satánico del mundo y carnal. Ya están los 3 enemigos de los hijos de Dios. Cuando me fui a levantar del sofá para quitarme la vida, como la tenía preparada en mi cabeza, Dios utilizó a uno de mis perros. Yo no tengo hijos, no tuve hijos, porque dentro de mi brutal egoísmo, de mi yo, no había lugar para los hijos. No solamente había matado a los hijos de mis hermanas, sino que yo misma había asesinado, diciendo que no, a mis propios hijos. Me cerré a la vida. Cuando me fui a levantar, como os digo, uno de mis perros es lo que Dios utilizó. Siempre cogía perros vagabundos de la calle. Mi estupidez era adorar más a los animales y a los cachorritos y a la naturaleza que a los seres humanos. Por eso la incongruencia y la incoherencia de quien puede pasar de un quirófano abortista o hablar sobre la legalidad del aborto o a sacar leyes para defender a los perros, salvar a las ballenas, abrazar a los árboles y un sinfín de estupideces, porque el ser humano, si no se le para, no tiene límite de estupidez. También cuando no se le para con Dios no tiene límite de bondad,
Pero en ese caso era la estupidez lo que reinaba en mi vida. Y uno de esos perros fue el que saltó sobre mis piernas. Recuerdo perfectamente que en esos momentos donde yo estaba en plena actividad deportiva compitiendo, hay en mi haber algunos podiums, por cierto, así que tenía también mucha vanidad, uno de esos perros impidió que yo me levantara de aquel sofá, porque pesaba toneladas. No me podía mover. Os aseguro que estuve más de 2 horas batallando con aquel animal. Era tal la influencia de quitarme la vida de aquel espíritu inmundo que susurraba aquí. Hoy Santo Tomás de Aquino también nos viene a decir que batallamos con un mundo que no vemos, espiritual. Se introducen por la mente para descender al corazón y materializarse en obras. Mente, corazón, obras. Ese espíritu inmundo, invisible a mis ojos, como dice el credo, para que veáis que no me invento nada, es importante, creo en lo visible y en lo invisible. Ese espíritu inmundo, de ese mundo invisible, con fuerza susurraba que me quitara la vida. Así que no pude mover a ese perro ni medio milímetro de mis piernas. Es lo que Dios utilizaba para que me quedara dormida. A veces dormirnos es maravilloso. Dejamos a Dios hacer. Eso es como cuando te anestesian en un quirófano para que te puedan operar. Pues Dios me anestesió para que no me hiciera daño y me quedara dormida. Tenía otro plan y lo iba a llevar a cabo. De toda la eternidad, Él me había pensado y soñado para este tiempo y para este testimonio y para esta batalla. Cuando despierto, recibo una llamada de teléfono de un gran amigo nepalí que había dejado en Nepal, Katmandú en concreto, porque ya había estado allí haciendo alta montaña, himalayista, la cordillera del Himalaya. Me llamó para preguntarme si podía ir a ayudar porque había habido un terremoto, así que habían quedado aldeas aisladas a las que solo se podía acceder caminando con gran peligro y necesitaban profesionales sanitarios. Así que cerré mi consulta, lo dejé todo y me marché. Me despedí de las pocas personas que me quedaban, mi padre y mi madre, la familia. Más buena, mejor, peor, la familia. Me despedí porque pensaba no regresar nunca. Así que me fui con 2 pensamientos en mi cabeza. Uno, por supuesto que no iba a regresar, que ayudaría en lo que se me había pedido y cuando terminara la ayuda me quitaría la vida. Allí hay muchas grietas maravillosas, pensé, en las que descansar, en paz. Combate espiritual. Anhelaba tanto la paz que no me daba nada lo que en ese momento caminaba como una loca desesperada en busca de la ansiada paz. Cogí el avión el 8 de mayo del 2017. Llegaba a una Katmandú destruida por el terremoto, igual que yo, totalmente destruida. De esas ruinas me pareció imposible que se pudiera levantar nada y reconstruir nada. No sabía que era yo, como ruina, lo que iba a ser reconstruida y levantada. Estaba en aquel cruce aquella mañana, porque no se pudo acceder a las aldeas al adelantarse el monzón. Había 2 personajes a los que yo odiaba profundamente, con todas mis fuerzas: Santa Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Los 2, como podéis ver, defensores de la vida, de la familia y apóstoles de Dios. Imaginaros cuando en aquel cruce esa mañana veo aquí de reojo a 2 misioneras de la caridad. Las reconozco porque llevan el sari blanco y azul de Madre Teresa de Calcuta. Una de ellas viene muy rápidamente a donde estoy yo y me agarra fuerte este brazo. En su medio inglés nepalí empieza a decirme que tengo que ir a un sitio. Pero yo, llena de demonios,
La soltaré el brazo y le diré que no me toque y me deje en paz, que no voy a ir a ningún sitio. Ella no pierde la sonrisa en ningún momento. Son dos cosas lo que me deslumbra y me ciega. Una, la sonrisa, y dos, la luz que desprende. Qué importante ser luz y llevar puesto como traje la sonrisa. Cambia las vidas de aquellos con los que nos cruzamos. Esa religiosa, que no perdió la sonrisa, me soltó el brazo. Pasó un autobús, se montaron en él y se marcharon. Iban a hacer su trabajo. Lo averiguaré después. Cuando esa noche ya no puedo dormir. Todo el tiempo es una voz la que me dice y me repite, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Es el Espíritu Santo. Estos son los tiempos del Espíritu Santo. Estos, por eso, son los tiempos de María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Lleva en plenitud el Espíritu Santo. Me puse en pie de madrugada y acudí al mismo cruce. No tenía ni idea de dónde tenía que ir, ahí no hay carteles, es Katmandú. No sé si alguien que está aquí ha estado en la India o ha estado en Nepal, pero todo es caótico. Así que, empujada por esa misma fuerza que no me había dejado dormir por la noche, aparecí en una puerta a tocarla. Era una verja marrón, oscura, fea, sucia, deprimente, imaginaros. Cuando me abre una monjita, la misma que me había parado en aquel cruce esa anterior mañana. Con la misma sonrisa, no, todavía era más pletórica. Con la misma luz, no, todavía brillaba más. ¿Cómo era posible eso? Cuando me abre la puerta solo abrió un poquito así. ¿Por qué? Porque tenían un poco de miedo. Yo llevaba detrás de mi mirada al infierno entero. Así que abrió un poco. Le pregunté por qué me había parado en aquel cruce, que me dijera el motivo y ella siguiera con su vida y yo con la mía. Así le dije. Ella sonrió mucho y me dijo, no, ¿vas a venir mañana? Y yo le dije, no. Dice, sí. Vas a venir a las 6 de la mañana y vas a venir a las 6 de la mañana porque empezamos con la Santa Misa. Recuerdo que cuando dijo la Santa Misa casi me sale un sarpullido por el cuerpo. Esa era yo. A la que le dije, ella sonrió más, ¡pum! Y me cerró la puerta en todas las narices. No lo iba a volver a repetir. Maravillosa. Qué fe viva, ¿eh? Porque ellas se fueron a rezar para que esa mujer que llevaba el infierno volviera al día siguiente por el Espíritu Santo. Pero le dijeron, oye, pero encárgate tú ahora, ¿eh? Y eso hizo el Espíritu Santo, os lo aseguro, porque al día siguiente estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. No tenía ni idea a qué, pero esa fuerza no la podía parar. Bueno, fui engañada. Todos tenemos un punto débil por el que el Espíritu Santo nos puede engañar. El mío fue la curiosidad de saber por qué me había agarrado a aquella monja del brazo. Fijaros qué tontería. Y le salió bien. Me senté en el suelo donde me dijeron, no me castigaron a mí en el suelo, no creáis. Es que en una capilla de Madre Teresa de Calcuta no hay bancos, solo hay una alfombra azul en el suelo y hay algún banquito para reposar las hermanas más mayores, aunque son tan sufridas que creo que no usan nunca esos bancos. Eran 9, con sus 9 saris blancos y azules, y me metieron en aquella sala pequeñita. Había un altar y un sacerdote que iba a asistir a la Eucaristía. Claro, la liturgia y todo en inglés. Imaginaros mi conocimiento, no, imaginaros mis blasfemias terribles. Así que me senté allí donde me dijeron y lo primero que pensé son, ¿qué hacen para tener el sari tan blanco? Cuento esto para que os riáis, por supuesto, me encanta. Y también lo cuento para que veáis por encima de qué está nuestro Señor Jesús.
Así que esa estupidez era la primera y luego la segunda fue la risa que me entró cuando vi al sacerdote descalzo, porque allí hay que estar todos descalzos. El alba le quedaba tan corta porque él era tan alto y el altar estaba así como este y se le veían los pies descalzos gigantes con el alba pues muy corta. Ya se estáis riendo algunos. Y yo dije, wow, este circo cristiano sigue exactamente igual pasados muchos años. Y me reí. Bueno, luego tocaría llorar. Aquí todavía Dios me dejó reírme. Todo eso son blasfemias, sí. Y mecanismos de defensa. Nos reímos de aquello que no entendemos o que nos da miedo. Ahora no, ahora me río porque soy feliz. Entonces, empezó la Eucaristía. Todos atentos a la liturgia de la Eucaristía, menos yo. Yo cerré los ojos y pensé, deja tu mente en blanco. Bueno, nunca he sido capaz de dejar la mente en blanco, lo voy a confesar públicamente. Por eso me decían que yo, para el yoga, que practicaba todos los días, por supuesto, más de 2 y 3 horas, y en la meditación me decían que era mi culpa, porque no dejaba la mente en blanco. Yo ahora puedo decir, bueno, Buda, ahora lo entiendo, tú, pues si tú no resucitaste, ¿qué voy a pensar en ti? El único que ha resucitado es Jesús. Buda sigue como nosotros cuando nos vayamos, ¿sí? Por eso, allí sentadita, intentando dejar la mente en blanco, viene la segunda parte de la historia. Hasta aquí, todas las estupideces son mías, como podéis ver. Tengo muchas. Todas las maldades, todo lo vil de mi corazón, toda la dureza, lo voy a resumir en eso, toda la dureza de mi corazón me llevó a hacer todas esas cosas. Consciente, inconsciente, prefiero decirle a Jesús que diga que no sabía lo que hacía. Y en verdad creo que no sabía lo que hacía y no sabemos lo que hacemos. Es mi oración. Por eso, en ese momento, escuché una voz. Era una voz de hombre y, wow, ¿cómo se describe la voz de Jesús? Difícil, dulce, tierna, fuerte, poderosa. Bienvenida a casa. Abrí los ojos a todo correr. Yo creía que todo Katmandú había escuchado aquella voz, porque me daba la sensación de que había retumbado en la tierra entera. Pero allí estaban las hermanas. No había nada. ¿Qué había pasado? El corazón me iba a 1000 por hora. El alma ya había reconocido al Creador. Llevaba tanto tiempo esperándole, encerrada en este cuerpo villano. Pensé que me habían drogado, la verdad. Sí, con alguna seta alucinógena o algo así. Pero yo no consumía drogas, os lo prometo. Creo que es de lo único que me libró Dios. Así que lo siguiente que pensé es que el mal de altura me estaba afectando abajo en Katmandú. Cerré los ojos y dije, no, esto se va a pasar, tú concéntrate. Y la voz volvió. ¿Es posible que pueda volver con más dulzura? ¿Pero es posible acaso que pueda venir con más fuerza, con más ternura, con más amor, con más delicadeza? Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? En ese momento abrí los ojos para enfrentarme a la palabra encarnada, a la verdad. Cuando abrí los ojos, toda la capilla estaba llenándose de una inmensa luz. No era una luz de esta tierra, no entendía de dónde procedía, hasta que vi la cruz. En ese momento, la capilla desapareció, las hermanas desaparecieron
y solo vi esa cruz, con un Cristo crucificado. Hacía tanto tiempo que yo no miraba a un Cristo crucificado. La luz salía de ahí exactamente, y la voz también. Había unas palabras sencillas: tengo sed. En ese mismo momento se transfiguró, descendió de la cruz, caminó hasta donde yo estaba y se dirigió a mí. No es metafórico, no es para que lo entendáis. Es como os veo a vosotros que le vi y le escuché. Por eso soy testimonio y cuento lo que vi y escuché. No estoy para convencer a nadie. Estoy para proclamar la verdad del resucitado. Descendió de la cruz, caminó hasta donde yo estaba y yo ya estaba de rodillas. Algo me había empujado a caer de rodillas. Ya estaba en actitud de adoración, de quebranto, de humildad. Así que la sonrisa más hermosa que vais a contemplar, o que ya la habéis contemplado por medio de un hermano, por medio de un bebé, en la adoración, en un sacerdote, en vosotros, reflejados en el espejo. Esa sonrisa es la que yo contemplé por unas décimas de segundo más. Los haces de luz eran Él. Traspasaba mis oscuridades y echaba a mis demonios. Allí, el Maestro puesto en pie. Cuando resucitó al tercer día, dicen las Escrituras que se apareció a más de 500 testigos. Cuando caí de rodillas, yo ya sabía a quién estaba viendo. Él da la gracia para saber y entender. Él. Y comprendí perfectamente que estaba en mi juicio personal. Así que creí que ese era el último día de mi vida. Ahí se acababa todo. Dios mío. Cuando me iluminó mi conciencia y empecé a ver toda mi vida. Yo no os puedo transmitir el dolor que sentí, la pena de haber desperdiciado toda mi vida. Yo no os puedo decir el fuego que arde, que es el del purgatorio, quemando todo lo que era pecado en mí, blasfemias, idolatría, mentiras, asesinato, lujuria, impurezas, soberbia, vanidad, codicia. Rompí a llorar al ver su mirada, porque Jesús, de todas las cosas que me podía haber reclamado, lo único que me dijo era que había tardado mucho tiempo en amarle. ¿Cómo os explico la voz nostálgica de Jesús por cada una de nuestras almas cuando no decidimos dejarnos amar por Él y amarle? Es ahí cuando rompo a llorar. Solo le pido perdón. Será también otra gracia que necesito en ese momento. Y solo le pido perdón. Yo no me excusé de nada, yo no me justifiqué y yo no culpé a nadie de nada de lo que había sido la película de mi vida. Yo solo le pedí perdón. Solo y todo. No sabía que esa era exactamente la llave que abre ese corazón que es todo misericordia y amor. En el momento que empecé a llorar y a pedir perdón, vi que esa sonrisa ocupaba el universo entero.
Toda la creación estaba parada, contemplando el milagro de Dios que volvía a bajarse a una de sus criaturas para sacarla del infierno y resucitarla de la muerte. Es lo que vino a hacer y estuvo haciendo 3 años, así lo narra el Evangelio, y lo sigue haciendo exactamente igual. Sana, libera y resucita muertos. Por amor. No busquéis otra cosa, solo por amor. Por eso sentí ese calor y en ese momento es cuando me miré las manos. Todo el tiempo llevaba en esa enfermedad que tenía un signo. Me miraba las manos y muchas veces veía sangre. No era real, no había sangre, pero yo las escondía y me las lavaba. Era la sangre de todos los inocentes que yo había asesinado. Es en ese momento cuando volví a ver sangre, solo que esta vez era la sangre del Cordero. Era la sangre de Jesús crucificado, que promete y que entrega toda su sangre aun cuando una sola gota hubiera valido para redimir a toda la humanidad. Él dio toda su sangre. Era el calor que yo estaba sintiendo para escuchar cómo mis manos volvían a ser nuevas. El único que hace todas las cosas nuevas, todas las historias nuevas, todas las vidas nuevas, es Jesús de Nazaret. Me hacía nueva. Yo solo lloraba de una inmensa alegría. Lloraba y lloraba. Sentía en ese momento que estaba salvada. No os puedo explicar la alegría que siente el alma cuando se siente otra vez salvada. Me daba igual todo, purgatorio hasta el fin de los tiempos, perfecto, pero ya estaba salvada. Pero no. Sus palabras fueron: no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Seamos uno. Yo solo podía llorar sin contenerme. Era como sentirse una niña pequeña de unos 4 años, en la plenitud de la felicidad y de la paz, de la verdad. No tuve miedo en ningún momento a Jesús. No tengáis miedo nunca de Él. Sonrió y se despidió. Y en ese momento era como si me hubieran vuelto a desgarrar. No era posible que ahora que estaba en casa volviera a donde. Yo ni siquiera ya recordaba la tierra. ¿Cómo era posible eso? Cómo ya lo único que quería, buscaba, anhelaba era estar con Dios. Eso es lo que vais a vivir, cada uno de los que estáis aquí y de los que no están aquí, sin excepción, el día que seáis llamados por Jesús de Nazaret. Ese día se nos pedirá una única cosa: las heridas que llevamos por amor y las obras de amor y misericordia que portamos en nuestras manos. Nada más tendrá peso en ese juicio, nada más. ¿Eso nos puede llevar a casa o no?
yo quiero ir a casa, porque ya he estado en casa. Ese día era 23 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús. Ese día yo estuve en el Sagrado Corazón de Jesús. Ese día me colé, porque así lo quiso Él, por la llaga de su costado traspasado por aquella lanza. Ese es nuestro hogar. Por eso trabajamos para amar, por amor y con el amor cada día de nuestra vida. Cuando se marchó y se llevó la luz, abrí los ojos y era como si también me hubiera llamado del sepulcro donde llevaba muerta mucho tiempo. Sal. Así que me puse en pie y vi a las hermanas alrededor de mí. Lloraban de alegría. ¿Qué había pasado en el otro lado? Lo que a mí me pareció un instante con el Eterno, en la eternidad, en casa. Había sido 3 horas en aquella capilla. Alrededor de mí había un charco enorme de agua, todas las lágrimas que había estado llorando, mientras suplicaba misericordia. Me puse en pie de un salto y yo solo gritaba: he estado en casa, he estado con el Maestro, Jesús está vivo y me ama y me conoce, sabe de mí. Y me ha dado una segunda oportunidad. ¿Sabéis lo que sentí ahí? Que mi corazón de piedra por primera vez, ¡pum!, latía. Se me concedía un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por eso, como hueso seco que había sido, se me ponía de nuevo en pie. Las hermanas habían visto que un fuego caía sobre aquel cuerpo, que creyendo ellas que se moría, se llenaba del fuego del Espíritu Santo. Así que en ese momento se pusieron a orar para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta, lo que fuera que estaba sucediendo con aquella alma, sucediera acorde a la voluntad de Dios y llevara a cabo su proyecto y su plan, fuera lo que fuera. Escucharon 2 palabras en oración. Una, de Dios nuestro Padre, que habla. Por eso nuestra fe habla de diálogo, no de monólogo. Hablamos a un Dios vivo que responde siempre, sin excepción. Decirle a mi hija cuando la ponga en pie que la doy una tierra nueva y un nombre nuevo, María. Por eso desde ese día yo me llamo María. Muchos años después, hace bien poco, descubrí que fui bautizada en la Iglesia Católica, en mi hogar, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Así que, escogida, me pongo a proclamar la verdad por toda la tierra, hasta el confín del mundo. La verdad sobre la vida y sobre el amor, que es Jesús, siempre es Jesús. Hablo de misericordia para que empecemos a transformarnos en misericordia. Este mundo solo se salvará por el amor y la misericordia. No hay más armas. Y para transformarnos en amor y misericordia existe el Santo Rosario, el arma al que tienen tanto miedo los que están todavía en el otro lado. La oración, a lo que os invito, el deseo de santidad, a lo que os llamo, la misericordia como bandera, para volver a ser luz y sal en medio de este mundo que gime de dolor porque está perdido y herido de amor, porque no conoce a Dios.
Ese es el futuro que la Virgen María pone en nuestras manos. Esa es la llamada que vengo a hacer hoy. Esa es la salvación de la humanidad y también nuestra propia salvación. Os invito a regresar a Fátima para volver a escuchar estas palabras. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Vamos a ayudarla para que triunfe y triunfe sobre todos los hermanos sin excepción, porque son hijos de Dios, son nuestra familia. Vamos a ponernos en pie, a ser uno, para proclamar la misma verdad. Cristo ha resucitado, nos ama y es misericordia. Estuve en Auschwitz este año pasado, en la guerra de Ucrania, también me fui allí, a la guerra de Ucrania, para ver los efectos de aquel país que cuando se extendió el comunismo fue el primero en abrirse a las leyes del aborto y a muchas otras cosas. Ahora están muriéndose por una guerra. Esa guerra no parará si no optamos por la paz en nuestros corazones, el amor y el fin del aborto. Cuando me puse en pie, el regalo que recibí fue este. Y las palabras de aquella hermana donde empezó esta historia. ¿Por qué me paraste en aquel cruce? Y ella, con su inmensa sonrisa, me dijo, porque escuché la voz de Dios que me dijo, ella es, y fui a por ti. Pero es verdad que no sabía quién eras. Ellas como comunidad llevaban orando un año entero para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Aparecía yo. Lo que no sabían era que el cielo hacía jaque mate. Se me entregaba un espíritu guerrero con las armas de la fe, la esperanza y el amor para combatir las mentiras de estos tiempos. No hay tiempos mejores para haber nacido que estos. Gracias por haber dado hoy un paso para edificarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Gracias por haber escogido hoy venir a escuchar a esta sierva inútil, hija de Dios, para ver qué tenía que compartiros. Para gloria de Dios, no es para que digáis qué suerte tiene María, es para que os reviséis. ¿Para quién estáis trabajando? ¿En qué estáis gastando cada minuto de vuestra vida? ¿Y cuánto de lleno está vuestro corazón de amor a Dios y a los hermanos? Revisad si trabajáis para el reino de los cielos o para la añadidura. Muchísimas gracias. Gracias.